un poco de su palabra, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en la carta de Pablo a los Colosenses. Carta de Pablo a los Colosenses, hermanos, capítulo 3, el versículo 16. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, hermanos. Es de este texto donde vamos a tomar la meditación en esta tarde, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, escribiendo esta carta a los Colosenses, él estando en prisión, según por lo que vemos, por la predicación del Evangelio, en los versículos del capítulo 4, versículo 3, versículo 10 y 18, ahí nos podemos dar cuenta que el apóstol Pablo estaba preso, hermanos, cuando él escribió esta carta. En el capítulo 3, hermanos, que estaba leyendo un poco de él, nuestro hermano Leobardo, Pablo anima a los hermanos a poner la mirada en las cosas de arriba. ¿Qué significa esto? Significa dejar de ser terrenal, hermanos, y ser más espiritual, poner los ojos en Cristo, en su palabra. La razón de esto, hermanos, es porque al igual que cada uno de nosotros que hemos obedecido el Evangelio, tanto usted como yo, ya hemos muerto al pecado, según lo dice el versículo 3 de ese capítulo 3, y resucitado con Cristo espiritualmente hablando, según el versículo 1. El propósito, hermanos, de poner la mirada en las cosas de arriba es mediante esto hacer morir nosotros al viejo hombre, al antiguo hombre, dejar de hacer lo que hacíamos antes de ser bautizados. Sino, ¿qué diferencia habría entre el antes y el después de nosotros? ¿Qué cambio habría en ello? Y como dice el versículo 10, revestidos del nuevo hombre, que es según creado, formado, según Jesucristo, ¿sí? Santo, puro, bueno, etc. Y como dice el versículo 12 de este capítulo 3, dice: note, como escogidos de Dios, hermanos. El capítulo 3 y el capítulo 4 de la carta a los Colosenses, hermanos, está lleno de mandamientos, llenos de muchas cosas buenas para el cristiano. Está lleno, nos dice que debemos nosotros de estar llenos de misericordia, de bondad, de humildad, mansedumbre, paciencia y de amor. Y lo que leíamos en el versículo 16, dice llenos también de la palabra de Dios. Por eso dice este versículo 16, hermanos: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ese es el tema del día de hoy, hermanos, la palabra de Cristo. Hablar de la palabra de Cristo, hermanos, es hablar del Evangelio, lo que explicaba nuestro hermano Horacio en su clase. Realmente, hermanos, el Evangelio es el medio que Dios nos dio, podríamos decir, para que Él se comunique hoy en día entre nosotros. Y esto lo vemos claramente en el pasaje de Hebreos 1:1. Es un pasaje que nosotros, como cristianos, lo aprendemos de memoria, podríamos decir, porque nos ayuda a ilustrar la enseñanza que nosotros seguimos. Dice Hebreos 1:1 al 3, Dios, habiendo hablado en muchas maneras, en muchas formas, en otros tiempos a los profetas, dice que ahora, en estos postreros días, nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Sí? Ahí está haciendo diferencia entre la dispensación antigua y el nuevo pacto. Ya no por los profetas, ya no por Moisés, sino por medio de sus hijos. Otro pasaje que ilustra esto muy bien, lo vemos en Mateo 17. Mateo 17, 1 al 5, hermanos. Estando el Señor Jesucristo en pleno cumplimiento de su ministerio, sucede la transfiguración junto con sus discípulos. Es un pasaje, creo yo, que también lo hemos visto muchas veces. Y dice que se le aparece junto a él dos personajes, Moisés y Elías, que para los judíos ellos los tenían en muy grande estima como profetas de Dios.
Mas sin embargo, cuando Pedro y los demás discípulos que estaban con él oyen la voz del cielo que venía de Dios, les dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, refiriéndose a Jesús. Dice: a él oíd, ¿sí? Ya no a Moisés, ya no a Elías, sino ahora a Cristo. La palabra de Cristo, hermanos, es el medio de Dios que nos ha dado en estos días. Otra de las cosas que podemos ver de la palabra de Cristo, hermanos, dice que es poderosa, que tiene poder. Lo veíamos en la clase de nuestro hermano en Romanos 1:16, donde habla del Evangelio. Dice que es el poder de Dios, ¿sí?, para salvar al hombre. Y a veces, hermanos, no solamente a los incrédulos, porque hay, por ejemplo, hay sectas, hermanos, que hacen esta diferencia entre la doctrina y el Evangelio. Dicen que el Evangelio es para los incrédulos y la doctrina es para los que ya son salvos. Pero realmente el Evangelio es para todos. Lo que vemos, por ejemplo, cuando hacemos descripción del Evangelio en 1 Corintios 15, donde dice Pablo: lo que primeramente os enseñé, está hablando de los rudimentos, podríamos decir, del Evangelio de Cristo. Versículos más atrás, si lee ese capítulo en Romanos, hermanos, él dice que está pronto a ir a Roma a enseñarles el Evangelio a los hermanos, ¿verdad? Si fueran inconversos, ¿para qué les iba a enseñar el Evangelio? Entonces, el Evangelio, hermanos, es poder de salvación, no solamente para los inconversos, sino para cada uno de nosotros. Es la palabra de Dios. En Juan 5:24, hermanos, también el mismo Señor Jesucristo dice: el que oye mi palabra tendrá vida eterna. Esta palabra, hermanos, oír, decía nuestro hermano Barrera en uno de sus muchos tutoriales que tiene en YouTube, que para el judío esta palabra oír era sinónimo de obedecer, no solamente de la acción de escuchar un sonido, sino también de obedecer, sinónimo de cumplir. Entonces la palabra de Cristo, hermanos, la palabra de Dios traída por Cristo es poderosa para salvarnos, hermanos. Estoy diciendo todo esto, hermanos, porque el consejo de Pablo a los colosenses es que la palabra de Cristo more en abundancia en el cristiano, de aquel tiempo y de este tiempo también. Pues dice Hebreos 4:12, hermanos, también pasaje muy conocido por nosotros, que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué significa eso, hermanos? Que la palabra de Dios sea viva y eficaz. Pues simple y sencillamente que no está muerta, hermanos, que es capaz de dar vida. Eso es lo que quiere decir, que produce vida, que está vigente, ¿sí? Y también dice que es eficaz, viva y eficaz. Cuando la Biblia habla de eficaz, hermanos, está diciendo que tiene la capacidad de alcanzar su objetivo por la que fue hecha. Tiene la capacidad, hermanos, en este caso, de transformar al ser humano. Tiene la capacidad, hermanos, de cambiar la mente de cada uno de nosotros. Seguramente nosotros lo hemos experimentado a lo largo de nuestra vida como cristianos. A lo mejor unos más que otros, a lo mejor algunos menos que otros. Pero realmente la palabra de Dios, hermanos, es viva y eficaz, y de alguna manera nos ha transformado y nos sigue transformando cada día que la escuchamos, cada día que la ponemos en práctica, hermanos. Por eso el consejo de Pablo a los colosenses en este versículo 16 del capítulo 3 es ese: que la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de nosotros, en cada uno de los cristianos, hermanos. Cuando Pablo dice, hermanos, morar, esta palabra significa que la palabra de Cristo está en casa, que la palabra de Cristo habita en nosotros, ¿sí? Ese es el mandamiento.
que debe ser algo permanente dentro de nuestras vidas, que debe ser algo permanente dentro de nuestros pensamientos. Cuando se refiere al corazón, está haciendo referencia a nuestros pensamientos, a nuestra mente, a lo más profundo de nuestra mente. ¿Cómo puede morar entonces, hermanos, la palabra de Dios, la palabra de Cristo? ¿Cómo lo hacía en aquel tiempo y cómo lo hacía en nuestro tiempo? Bueno, pongamos a pensar un poco en esto. Por ejemplo, en Hechos 2:42. Son pasajes muy conocidos, hermanos, los que estamos citando. En la vida de los primeros cristianos, en la vida de inicio de la iglesia de Cristo, que sucedió en este capítulo, dice Hechos 2:42, haciendo referencia a los hermanos recién bautizados, a los hermanos recién convertidos. El mensaje era el siguiente, dice que ellos perseveraban en la doctrina de Cristo. La palabra de Cristo, hermanos, moraban los hermanos de aquel tiempo perseverando en ella, ¿sí? Cuando perseveramos en la palabra de Cristo, estamos realmente, la palabra de Cristo realmente está morando en nosotros, en cada uno de nosotros, hermanos. Otro ejemplo también que vemos de cómo mora en abundancia la palabra de Cristo en los cristianos de aquel tiempo y los cristianos de este tiempo es mediante el ejemplo también de hermanos fieles, mediante la enseñanza de hermanos fieles, no solamente desde el púlpito, sino también en nuestra vida diaria. El ejemplo muy marcado que tenemos es el de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 5, donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo que guarde esa fe que él conocía, el apóstol Pablo, parafraseando un poco, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Y por qué había en él esa palabra? ¿Por qué había en él esa enseñanza de Timoteo, hermanos? La respuesta es, dice, la cual habitó. Ahí está la palabra morar en otro sentido. Primero en tu abuela Loida y después en tu madre Eunice. Y por esa razón, dice Pablo, estoy seguro que en ti también. Esa es la manera también, hermanos, en que la palabra de Cristo abunda en nosotros. Puede abundar en sus hijos mediante el ejemplo de cada uno de los padres, de cada uno de los hermanos mayores aquí presentes, hermanos. Es una forma en que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Los judíos, hermanos, hablando en el tiempo antiguo, aprendían mucho en base a repeticiones, a repetir lo aprendido, a memorizarse las lecciones, la ley. Así aprendían ellos también. El ejemplo lo tenemos en Deuteronomio. Ahora acompáñenme al Antiguo Testamento. Deuteronomio 6. Cuatro 9, fíjese lo que dice, hermanos. Oye, Israel, aquí está la palabra que mencionábamos, no solamente escucha, sino practica, haz, obedece. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios Jehová uno es. Y luego dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Siendo referencia, hermanos, a nuestros pensamientos. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Y no solamente en su casa, dice, y andando por el camino. Y no solamente durante el día, sino hasta el anochecer, porque dice, y al acostarte.
¿sí? Y cuando te levantes, otra vez, todos los días, repetición. Y dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra de Dios, hermanos, debe estar en todo momento, en todos lados y a toda hora en nosotros. Por eso Pablo dice que la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de los cristianos. Es importantísimo eso, hermano. Y aunque los colosenses, hermanos, tal vez la mayoría de ellos no eran judíos, sino gentiles, el que les estaba escribiendo, el que les estaba enseñando, sí lo era. Pablo ahí en Filipenses 3:5 dice que se hace llamar hebreo de hebreos, fariseo en cuanto a la ley, era celoso. Y toda esa enseñanza que ellos estaban recibiendo, esa forma de enseñanza viene de la raíz original, si pudiéramos decirlo de alguna manera, que son los judíos, según lo que dice Romanos 11:17, el mismo Pablo escribiendo Romanos 11:17, que todo eso viene obviamente de los judíos, toda esa forma de enseñar. Ahora póngase a pensar un poco. Nosotros hoy en día, hermanos, tenemos la palabra aquí en nuestras manos. Los hermanos en el tiempo de los colosenses no tenían esto que nosotros tenemos en nuestras manos. Es más, no tenían ni la libertad, hermanos, de estudiar la palabra de Dios. No tenían ni la libertad que tenemos nosotros de reunirnos el domingo a la hora que acordemos, o el sábado, o el miércoles, o el viernes, o hacer campañas. En todo Monterrey hay campañas, en todo Monterrey hay actividades. Los hermanos de aquel tiempo no lo tenían. Digo, pensemos en esto, porque para ellos era más difícil. Nosotros tenemos la palabra de Cristo, la palabra de Dios en nuestras manos. La tenemos en el celular también, en las computadoras, por todos lados. No hay pretexto, hermanos, para que nosotros no more la palabra de Cristo. ¿Sí? Nomás deténgase a pensar un poco en esto. ¿Sí? En aquel tiempo era muy difícil para ellos esto. Pero nosotros no, hermanos. Tenemos la Biblia. Tenemos la Biblia al alcance de nuestras manos. Y hay de todos precios. Y si no la tiene, yo creo que hoy en día todo el mundo trae celular. Ahí la puede encontrar también, hermanos, la palabra de Cristo. Ahí puede ver el Evangelio. Otra de las cosas, hermanos, en que la palabra de Dios puede morar en nosotros es mediante el canto también. Si se fija y se le puso atención al texto que leímos, a nuestro texto base de Colosenses 3:16, dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría. Y luego dice: cantando con gracia, en este caso gracia, con agradecimiento, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, hermano. El canto también, hermanos, es esencial para que la palabra de Cristo more en nosotros. Por eso lo está haciendo referencia el apóstol Pablo en esto. Y también se aprende mediante el canto. El ejemplo está en los niños. Por ejemplo, mi nietecita que ve videos de canciones de niños, el de un elefante, 2 elefantes, 3 elefantes, 4 elefantes, ahí ella está aprendiendo a contar, hermano, mediante esos canciones para niños. Y así muchas cosas, se aprenden los colores, se aprenden nombres de animales, y mediante el canto. A los que estudian inglés, también los ponen a cantar en inglés, porque es una forma de enseñanza que realmente tiene el ser humano, y para el cristiano no es la excepción. Los cantos que nosotros practicamos, de alguna manera, también la palabra de Cristo mora en nosotros. En este texto, hermano, menciona 3, podríamos llamarle tipos de canto. Menciona el salmo, menciona el himno y cántico espiritual.
podríamos llamarlo de alguna manera tres tipos de canto. Los salmos, hermanos, obviamente todos sabemos que se cantaban en el Antiguo Testamento y hoy en día también. Por ejemplo, cuando los judíos estaban en la Pascua, cantaban algunos salmos, ¿sí? Y nosotros lo seguimos cantando. Por ejemplo, cantamos Éxodo 15:1, que lo hemos practicado con nuestro hermano José. Es un cántico de Moisés, ¿sí? Haga memoria a ver si se acuerda de él. Es un cántico que hemos cantado aquí. Y lo cantamos porque es adecuado también. Todavía es adecuado para nuestro tiempo. Dice 1 Corintios, oraré y cantaré con el entendimiento. También, hermanos, hace mención a los himnos y cánticos espirituales. Es muy probable, hermanos. A veces decimos que los himnos que cantamos, que tenemos en nuestro himnario, no son inspirados, como dice nuestro hermano Jesús, soplados directamente de Dios, que es lo que significa la palabra inspirados, ¿sí? Inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué decimos eso? Porque no vienen en la Biblia tal y como los cantamos en el himnario. Pero lo que sí es una realidad, hermanos, es que la mayor parte de estos himnos sí están inspirados en la palabra de Dios. No sé si me hice entender, ¿sí? Si nota, vienen textos ahí, y muchas de las palabras hacen referencia a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el canto también, hermanos, es una manera que el cristiano tiene para que la palabra de Dios more en nosotros, ¿sí? Probablemente los cantos e himnos que después fueron surgiendo fueron porque la necesidad de tenerlos. Por ejemplo, la cena del Señor en el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto no estaba estipulada la mesa del Señor. Entonces es difícil que encontremos un himno o un salmo o un himno antiguo que haga referencia a la mesa del Señor, por ejemplo. Entonces, por eso fueron necesarios y fueron surgiendo himnos de esta manera. Pero no dejan de ser, de alguna manera, inspirados en la palabra de Dios. Tal vez no directamente por el Espíritu Santo, pero sí en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, me atrevo a decir que el canto es parte de nuestra naturaleza divina, podríamos decir, lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque Dios la mandó, o lo mandó que cantáramos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Pacto, Dios ordenó el canto. En el Nuevo Pacto, hermanos, también se ordena que cantamos. Aquí lo estamos viendo en este capítulo 16 de Colosenses 3. Y en la eternidad, hermanos, según lo que dice Apocalipsis, seguiremos cantando. Entonces, hermanos, cante himnos, hermanos. Cante himnos, porque también es una manera de que la palabra de Dios mora en cada uno de nosotros, ¿sí? Vea el canto como una forma en que la palabra de Dios esté en nuestra mente, ¿sí? Hay cantos muy pegajosos que a veces los traemos todo el día, ¿va? Y también del mundo hay canciones muy pegajosas que se nos pegan, ¿va? El sábado pasado había una fiestecita ahí por mi cuadra y estaba una como quinceañera o algo así, y no me han de creer, pero estaba el de Movimiento Naranja y la canción esa. Entonces ahí se nos queda en la cabeza, la estaban cantando, la estaban bailando, más bien dicho. Entonces le digo, el canto es una forma de enseñar, es una forma de que enseñanza, y que nosotros se nos queda ahí algo, aunque no votemos por ese partido, pero ese partido ya logró que se le quede en su cabeza que existe, por lo menos. También, hermanos, la palabra de Dios, según lo que dice Colosenses 3:16, dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. La palabra de Dios, hermano, nos hace sabios. Nos hace sabios porque estamos adquiriendo la sabiduría de Dios. Y la palabra de Cristo moraba en los cristianos, en los colosenses. En ellos eran expresados mediante el cántico
se convertiría en ellos en una fuente de sabiduría y enseñanza para los demás. Por eso dice, enseñándoos, que significa educar por medio de Cristo. Educar por medio de la palabra. Lo que el cristiano enseña, hermanos, a otro hermano o a otros hermanos, no son ideas propias, no son ideas de uno, no son ideas humanas, sino son enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Cuando son ideas de nosotros, pierden toda autoridad, pierden todo propósito, pero cuando son ideas, enseñanza de Cristo, toma valor por la persona que los dijo, en este caso, Cristo. En 2 de Pedro 3, 14 y 18, donde el apóstol Pedro está hablando de la venida de Cristo, de la promesa de la venida de Cristo, él hace referencia a esto. 2 de Pedro 3, 14 al 18, él recuerda a Pablo, y al parecer Pablo ya les había escrito del mismo tema. Por eso le dice, nuestro hermano Pablo les ha dicho mucho acerca de estas cosas que son difíciles de entender. Y luego dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no están adecuados a la palabra de Dios. ¿Sí? También, hermanos, la palabra de Dios nos hace sabios para la exhortación, para orientar y para aconsejar. Al igual que la enseñanza, hermanos, la exhortación también debe venir de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de la sabiduría de su palabra. Por ejemplo, en Tito 1:9, donde Pablo está dando instrucción acerca de los ancianos, dice que tales hermanos debían de ser sabios, ¿sí? Para enseñar la palabra tal como ha sido enseñada, ¿sí? Tal como la han recibido. Otro ejemplo, hermanos, lo vemos en este mismo capítulo 3 de Colosenses, acerca de la sabiduría que nos da la palabra de Cristo para la exhortación, donde vemos mandamientos para todos. Por ejemplo, del 18 en adelante, vemos mandamientos, vemos palabra con la cual nosotros podemos animar, aconsejar, exhortar a los hermanos, a las casadas, a los maridos, a los hijos, a los padres, a los siervos y a los amos, hermanos. Se fija, cuando la palabra de Cristo mora en nosotros, nos hace sabios para exhortar, nos hace sabios para enseñar. Es por eso que la palabra de Cristo debe morar en el cristiano. Es por eso que el consejo de Pablo, repito, era que la palabra de Cristo more en abundancia en los cristianos. ¿De qué el tiempo? El tiempo de Dios. ¿Quieren ustedes ser sabios, hermanos? Meta en su mente la palabra de Cristo. Otra cosa más, hermanos, cuando vemos o cuando la palabra de Cristo abunda en cada uno de nosotros, es que simple y sencillamente Cristo está con nosotros. Esa es otra de las cosas que pasa, hermanos, cuando tenemos la palabra de Cristo en nuestra mente y la practicamos. Un ejemplo muy claro es el de Mateo 18. Vaya al Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 15 de 15 al 21. Esta frase la usamos muy a menudo, hermanos, para hacer referencia a las reuniones de la iglesia, donde dice Cristo, donde 2 o 3 reunidos en mi nombre estén, ahí estoy yo en medio de ustedes. Cuando la iglesia todavía no se establecía aquí en esta época de la vida de Cristo, sino lo que está haciendo referencia Cristo, hermanos, más bien dicho, de lo que está hablando es de la disciplina. Es donde dice, si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él. Si no te hace caso,
díselo a otro hermano y lleva dos. Y si no te hace caso, dilo a la iglesia. Si no te hace caso, tenlo por gentil y publicano. De eso es el contexto de esa frase. Lo que Cristo le está diciendo, hermanos, que cuando los discípulos practicaran su palabra tal y como Él enseñó, Él iba a estar en medio de ellos. Cuando nosotros practicamos la palabra de Cristo, hermanos, Cristo está con nosotros. Otro ejemplo muy claro de esto es el de Mateo 28, 19 al 20. Son citas, todas estas son citas que nos debemos de tener, son fundamentales, son básicas para cada uno de nosotros como cristianos. Ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: enseñándoos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y luego dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo Cristo iba a estar con ellos? Cuando pusieran en práctica su palabra. Cristo está con nosotros, hermanos, cuando la palabra, su palabra, mora entre nosotros. Otro ejemplo muy claro es el de Apocalipsis 3:20. Ahora acompáñenme ahí a Apocalipsis 3:20. Dice el mismo Cristo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuándo sucederá eso? Cuando escuche la voz de Dios, la voz de Cristo, cuando la ponga en práctica. Vuelvo a repetir: oír es obedecer. Otra de las cosas, hermanos, cuando la palabra de Cristo mora entre nosotros, es que Cristo está con nosotros. Es una promesa muy bonita. Y eso ha sido siempre. En la antigüedad lo podemos ver en el caso de Josué. Dice: yo estaré contigo. Ahí en Josué 1, 5 al 7, Dios le dice a Josué: yo estaré contigo. ¿Cuándo iba a estar Dios con Josué? Lo dice: nomás ten cuidado de cumplir toda la ley que mandé a mi siervo Moisés. ¿Se fijan? Ahí iba a estar Dios con Josué. Cuando él cuidara de guardar, dice toda la ley que yo les mandé por medio de Moisés. Como lo vimos al principio, eso fue en el pacto antiguo. La palabra de Cristo es el medio que Dios nos ha dado hoy en día para dar su voluntad. Como conclusión, hermanos, a esto, en que la palabra de Cristo debe morar en cada uno de nosotros, voy a terminar con las palabras dichas por el mismo Jesucristo en Marcos, Evangelio de Marcos 8:38. Fíjese lo que dice el Señor respecto a su palabra. Marcos 8:38 dice el Señor Jesús: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, dice, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Ahí está lo que dice el Señor Jesucristo, hermanos. Como Pablo escribió a los Colosenses, que la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de nosotros, es un mandamiento también para nosotros, hermanos. La única manera de crecer espiritualmente, la única manera de que Cristo esté con nosotros, es mediante su palabra. Y hoy la tenemos al alcance de nuestra mano por todos lados. Tenemos esa bendición tan grande de tener esa libertad de estudiar la palabra de Dios cuando queramos, y de asistir a infinidad de campañas que organizan los hermanos en todo Monterrey con el único fin, hermanos, de que la palabra de Cristo more en cada uno de nosotros. Medite en esto, hermanos, porque esto es crucial para nuestra salvación. El Señor les bendiga, hermanos. Amén.